Ok, bueno, vamos a continuar. Siento la falla técnica, pero parece que le cayó un virus a esta máquina. Entonces, estábamos platicando sobre la sesión anterior del ejercicio que teníamos en la clase persona. ¿Sí me escuchas, Gabriel? Perfecto. Ok, entonces vamos a continuar. Les comentaba que me había faltado integrar la carpeta modelo para poder integrar lo que es el archivo persona.php. Y bueno, ya estábamos trabajando con un objeto de tipo persona, ¿sale? Ese era el primer objetivo y, y bueno, el objetivo de este archivo era hacer un objeto de la clase persona y enviarlo al proceso de negocio que creaba ese registro en base a datos, aplicando las reglas de validación que teníamos separadas en una regla de negocio, ¿sale? Ese era el objetivo y bueno, vamos a tratar de cubrirlo junto con el formulario que había quedado pendiente la sesión pasada. Así que vamos a hacer nuestra fachada, hacemos nuestro objeto de tipo persona y después esa persona la vamos a enviar a nuestro archivo o a nuestro business process, a nuestro proceso de negocio BP persona en la operación crear persona, enviándole un objeto de tipo persona que en este caso es P. Una vez que termine esta ejecución de Business Process, nos va a poner en pantalla persona creada. ¿Sale? Recordemos que el proceso de negocio crear persona hace varias tareas, entre ellas validar la información que tiene nuestro objeto. Y lo que vamos a hacer es, aquí yo le había borrado la sobrecarga de nuestro método constructor, pero lo vamos a hacer nuevamente constructor y le vamos a enviar el nombre y el apellido para crear el objeto en una sola línea. Recuerden que el constructor nos va a servir para crear el método que se invoca al utilizar la palabra reservada new. Y lo que vamos a hacer es asignar a nuestro objeto, es decir a this, tanto el nombre como el apellido de los parámetros que están entrando como argumentos del método. Tenemos el apellido, ahí está. Esa es la sobrecarga de mi método constructor para la clase persona. Y de esa forma yo puedo crear un objeto de la clase persona indicándole el nombre y el apellido en la misma línea de la construcción del objeto. Vamos a crear primero el objeto de manera manual y posteriormente vamos a utilizar los datos que vienen en el request para poder crear ese objeto en base a datos. Entonces tenemos después lo enviamos al proceso de negocio y vamos a ver si se ejecuta correctamente hasta aquí este código, no sin antes hacer los require once de los objetos que estamos utilizando o de las clases que estamos utilizando en esta sección. Por ejemplo, la primera de ellas va a ser la business exception la my exception, que viene definida en el archivo, si no mal recuerdo, en DAO. En DAO tenemos my exception y field error. Entonces vamos a importar primero el field error, .php y también el my exception.
Además de esto, vamos a necesitar importar las clases de Business Rule y el Business Process, las cuales se encuentran dentro del modelo también, pero en lugar de DAO viene Business Rule y sería BR-administrar horarios .php. Tenemos la otra regla, el otro archivo que es el Business Process, que va a ser el BP persona.php. Espero que con eso sea suficiente. Con eso ya tenemos disponibles todos los archivos que necesitamos, los includes, y se supone que ya debería de mostrarnos en pantalla persona creada. Ahorita no hemos hecho el manejo de excepciones, ahorita lo vamos a hacer una vez que comprobemos que esto está ejecutándose correctamente. Y voy a compartirles el navegador para que también lo puedan ver. Y aquí me dice que tenemos un error en la Business Rule, en la línea 27. Vamos a ver cuál es ese error. En la línea 27. Ok. Aquí nos está pidiendo que cachemos el error. Solamente que el nombre y el apellido tienen entre 3 y 45 caracteres. Quizá esté una variación por ahí errónea, ¿no? Vamos a ver si estamos haciendo bien la asignación de nuestro constructor, nombre al atributo nombre del objeto, apellido al apellido del objeto. A ti te valida bien, Gabriel. Quizá tenga yo algún errorcito. Déjenme ver. Get nombre. Vamos a comprobar que, buena idea, Gabriel. Vamos a comprobar que esté construyendo bien el objeto. Y vamos a escribir con un eco. Get nombre. Correcto. Y get. Entonces posiblemente es en las validaciones donde tengamos el problema. Vamos a ver. Aquí ya entramos a nuestro Business Process. Correcto. Validar, crear persona. Y le enviamos la persona que está entrando como parámetro. Vamos a validar persona. Mm, mm, mm. ¿En dónde lo modificaste, Gabriel? Tienes razón, los paréntesis están mal. Aquí, este paréntesis debe de cerrar hasta esta parte para que nos obtenga el número de caracteres. Ahí está el error. Si nos damos cuenta, aquí está strlen y solamente vamos a mandarle el string que queremos, del cual queremos obtener la longitud. ¿Sale? Y en este caso, los paréntesis están causando ahí que se evalúe mal la función. Así que vamos a cambiarlo. Vamos a ver si ahora sí. Ahí está. Creando persona creada. Esos son los mensajes que habíamos puesto en el DAO. Y aquí ya vemos que entra por todo el caminito que habíamos definido desde la fachada. Invocamos un proceso de negocio. Y vean que desde la fachada es mucho más sencillo invocar a un solo proceso de negocio que ya tiene todas las tareas incluidas dentro de sí. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un manejo de excepciones
con la ayuda de un bloque try catch, en donde vamos a cachar un objeto de tipo myException. MyException, y el objeto lo vamos a conocer dentro del cuerpo del catch como error. Y el manejo de excepciones lo que va a hacer es imprimir el mensaje principal en un H1, esto es un echo H1 slash H1 para cerrar el tag de HTML, y vamos a integrar como mensaje o como texto de ese H1 el error en su atributo utilizando el getter get message. Y posteriormente vamos a poner en bullets todos los campos junto con el error que está ocurriendo. De manera que vamos a hacer un for each para recorrer todos los arreglos, el arreglo de todos los errores que han ocurrido, y el array lo vamos a obtener de error en su campo errores mediante el getter de ese campo, get errores, y le vamos a poner como cada iteración que se haga sobre ese arreglo, la vamos a conocer como el objeto va a ser Nosotros sabemos que va a ser un objeto de tipo field error, solamente que por la flexibilidad que nos da el NetBeans de manejar datos de diferente tipo, ocurre que en esta sección no sepa de qué tipo es es decir, no sepa de qué tipo es cada elemento de nuestro arreglo errores, de nuestro objeto error, que es de myException. Nosotros se lo asignamos, pero pudo haber sido un entero, pudo haber sido un objeto. En esta sección de código nosotros confiamos en que seteamos en cada uno de los elementos de mi arreglo un objeto de tipo field error. Por lo tanto vamos a tener el getter. Vamos a recordar que teníamos en field error el getter campo, es decir, get campo, y el getter también message. Ahí está. Estos son los campos que queremos imprimir, y ahora les vamos a dar formato HTML haciendo un echo, y por cada par es un elemento, un bullet en la lista, un elemento de la lista, y cerramos con /li. Primero vamos a poner el campo, vamos a concatenar un guión, y vamos a concatenarle nuestro mensaje que está definiendo el error de ese campo. Y ahí está. Y para que estos elementos li queden dentro de una lista, tienen que estar dentro de un tag de tipo ul li para que sea un elemento de lista, y cerramos la lista con /ul. Es lo que va a hacer mi control de excepciones. Va a imprimir el mensaje principal y posteriormente va a recorrer el arreglo de errores para imprimir cada uno de ellos, indicando el campo en el que se gestó el error y el mensaje del error que ocurrió. Y nuestra invocación al business process va a estar dentro del try. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer. Si nuestro bloque try catch se ejecuta correctamente, entonces indicamos persona creada. Si dentro de la funcionalidad de este método ocurre una excepción, la vamos a cachar en myException. Si ocurriera una excepción de otro tipo que no tengamos contemplada, una excepción, digamos, una división por cero, o
cachando las excepciones de tipo myException. Si quisiéramos un manejo o un control de excepciones más general, tendríamos que agregar un catch con la excepción que queramos manipular. Mientras vamos a dejarla únicamente con myException y vamos a crear un objeto de tipo persona. Vamos a hacer dentro del try únicamente por legibilidad del código y vamos a hacer una persona con un apellido en blanco. Entonces aquí tendríamos un F5 y aquí nos está indicando el message de nuestro error principal, y después viene en bullets el campo y el mensaje de error. En este caso el apellido debe tener por lo menos 3 caracteres. ¿Qué pasa si yo también hago que el nombre tenga 0 caracteres? Hacemos un F5 y ahora me pone tienes error en nombre y tienes error en apellido. En el nombre no tienes por lo menos 3 caracteres y en el apellido también. Estos son los errores que nos va a mostrar. Vamos a hacer un objeto con un nombre de muchas letras. Espero que sean más de 45 aquí, para que nos dé otro tipo de mensaje. Aquí está, nombre, el nombre debe tener máximo 45 caracteres. Recuerden que estos caracteres que se ven en el HTML como raros, son porque no estamos utilizando los caracteres correctos. Recuerden que para un acento en la A utilizamos un ampersand, A acute, punto y coma. Como no lo estamos haciendo de esa manera, por eso se ve como un carácter raro en HTML, es decir, el navegador no lo está interpretando bien, puesto que no sabe interpretar un carácter de acento. Eso lo podríamos modificar fácilmente en la regla de negocio, por ejemplo, y lo que lleve acento, por ejemplo máximo, cambiarlo por ampersand a acute, punto y coma. Y ahí está, se corrige a con acento, ¿sale? Entonces esa es la forma en la que vamos a estar trabajando. Tenemos una fachada. Esa fachada va a invocar a uno o varios business process, que a su vez ese business process, para que ustedes tengan acceso a las funciones o los métodos dentro de un código PHP, pueden pulsar la función, es decir, hacerle clic, pero presionando la tecla control. Si hago control, paso sobre esa función, me indica los comentarios en el PHP doc de esa función, que recuerden que es que podemos utilizar comentarios de tipo documentación en nuestras funciones con diagonal asterisco asterisco y terminar con asterisco diagonal. Eso es lo que nos va a aparecer en ese recuadro que aparece como pop-up. Pero bueno, lo que les quería mostrar era que podemos ir a la definición de esa función, al cuerpo de esa función, para ver qué es lo que se encuentra definido dentro de ella, presionando la tecla control y después dando clic en la función. En esa acción nos va a llevar a la definición de la función para ver a detalle qué es lo que tiene mi función. Aquí veo que se encuentra invocando a una función de business process, de business rule, que es validar crear persona. Otra vez puedo hacer control, paso por validar persona y doy clic. Y ahí me lleva a la definición de nuestro método validar crear persona. De esa forma podemos navegar entre las funciones y ver el detalle para poder tener el contexto de lo que está haciendo nuestro business process. ¿Sale? Y aquí ustedes pueden hacer tantas validaciones como ustedes quieran, y siempre que ustedes regresen o lancen una excepción, la vamos a estar cachando en la fachada. Sí. Otra cosa interesante aquí y algo que no deben de perder de vista es el manejo de excepciones. ¿Cómo está ocurriendo este manejo de excepciones? Si observan, la excepción se está gestando en validar crear persona. Hay un escenario en validar crear persona que es cuando errores vale más que cero, el count vale más que cero,
cuando se lanza un objeto de tipo myException. Pero quien invocó a validar cada persona lo hizo el business process, que es PP persona. En esta parte, aquí se está invocando y se está gestando una excepción en este método. Ajá. Sin embargo, no tenemos el try catch dentro de crear persona. Lo que hace el PHP, mejor dicho, es que cuando se gesta una excepción aquí y no hay un control de excepciones, entonces esa excepción se dice que se cascadea se envía al método o al archivo que haya invocado a este otro método, que es crear persona. Es decir, de aquí que se gestó, se pasa para acá y de aquí al que haya invocado ese método. En este caso es la fachada que invoca a crear persona, y ahora sí, si aquí no hubiera un control de excepciones nos marcaría un fatal error, indicando que no hay un camino a seguir después de que se genere un myException. Pero aquí estamos proporcionando un bloque try con su respectivo catch, y aquí ocurre la excepción, ya no se ejecuta esta línea ya se suspende y la ejecución pasa al bloque catch que coincida con la excepción que ha ocurrido. Recuerden que podemos tener varios catch, pero vamos a caer en el bloque de código que corresponda a la excepción que ha ocurrido en el método. Así que caemos aquí en myException y entonces hacemos el control de la excepción, que aquí solamente estamos imprimiendo los mensajes de la excepción, pero pudo haber sido también la ejecución de una operación más compleja. Por ejemplo, si ya hubiera ocurrido durante el código del business process incluir un movimiento compensatorio. Por ejemplo, si nuestra operación consistía en un retiro y un depósito, y solamente hicimos el retiro, quizá el movimiento compensatorio sea el depósito. Ahí tendríamos que ver hasta dónde se quedó. ¿Sale? Eso puede ser que lo hagan generando distintos tipos de excepciones o quizá algunos controles un poco más sofisticados. Pero bueno, esa es la idea que tenemos aquí. Únicamente invocar al business process desde la fachada. El business process ya debe de tener todo el funcionamiento por sí solo para poder ejecutarse. Y dado que nuestra fachada es la comunicación entre el usuario y nuestro sistema, la fachada es la que va a convertir, en caso de que haya una excepción, va a convertir esa excepción en algo significativo para el usuario, en este caso código HTML, para que pueda ser interpretado por el navegador, que a su vez le va a presentar la información al usuario, o bien el mensaje de éxito, que significa que se ejecutó el proceso con éxito. ¿Sale? Esa es la tarea de la fachada, comunicar los datos que ingresan de la página a través del usuario hacia nuestro sistema y de regreso. Interpretar los resultados que genera el sistema para presentarlos al usuario. Esa es la función de nuestra fachada. Lo que vamos a hacer ahora, ya para terminar este ejercicio y poder comenzar con lo que corresponde a MySQL, vamos a hacer rápidamente un formulario web, es decir, un HTML, para poder consumir esta fachada que es fcpersona.php. Lo que vamos a hacer es el formulario con los campos de nombre y apellido para poderlos pues utilizar en esta fachada y que sea desde ahí, desde donde mandemos la información. Aquí lo que estábamos haciendo era creando el objeto a mano. Lo que vamos a hacer es que desde la información que yo ingrese en mi formulario web se cree este objeto. Y ahora sí sea un poco más dinámico la forma en que se ejecuta este pequeño ejemplo. Posteriormente, que veamos ya base de datos, vamos a integrar la funcionalidad de DAO para que este objeto se ingrese a base de datos. Pero mientras tanto nos conformamos con que nos valide nuestro objeto, nos responda con errores o nos responda con mensajes de éxito, dependiendo de lo que ingresemos en nuestra pantalla de HTML. Así que vamos a crear un objeto en la vista
de tipo HTML, un HTML file, y le vamos a poner aquí form persona. Form persona, que va a ser el formulario que va a tener los campos para ingresar una persona. Vamos a crear aquí nuestro form y cerramos el form con /form. Vamos a indicar el action de ese form que va a estar, recuerden que este action es el archivo hacia el cual vamos a dirigir los datos que ingresemos en este form, es decir, cuando le damos submit. Así que el action va a ser fc persona.php. ¿Qué va a incluir nuestro form? A nuestro form para que sea un poco más ordenado, pero ahorita nos importa más la funcionalidad, el que funcione nuestro formulario. Vamos a tener un input type, vamos a poner que es ese elemento de tipo entrada, va a ser de tipo texto, el nombre, que es con el que vamos a... Ok Mike, espero que puedas bajar el video y que nos veamos la próxima sesión. Gracias por acompañarnos. El main es el que debe de corresponder después con el request que vamos a capturar desde nuestra fachada. Vamos a poner que es nombre y eso es todo. Ese es nuestro primer input para el nombre. Nuestro siguiente input va a ser para el apellido y vamos a tener un tercer input que es el submit, el cual en el atributo value va a tener la etiqueta del botón, es decir, vamos a ponerle enviar. Y vamos a modificar ahora nuestra fachada para que tome los valores de del request, es decir, el nombre de nuestros campos. Nos vamos a la fachada y en lugar de construir nuestro nombre y apellido del objeto con código duro, lo vamos a hacer ya con lo que venga del request. Aquí tendríamos signo de pesos y un bajo request, y entre corchetes cuadrados y comillas el nombre del campo que estamos, y ahora vamos a leer el apellido. ¿Sale? Y ahora el archivo que vamos a ejecutar va a ser formpersona.html. Ahí está, campo para el nombre, campo para el apellido. Vamos a poner Jonathan Bustamante. Vamos a enviar y aquí está. La persona se ha quedado con éxito. Pero vamos a ver qué pasa ahora si dejamos de capturar un campo. Datos no válidos y nos muestra el error que tenemos, ¿no? Que el apellido debe tener por lo menos 3 caracteres. Vamos a ponerle que el nombre no tiene nombre y con un apellido muy largo de más de 45 caracteres. Vamos a ver que aquí nos debería demostrar el mensaje que este está mal porque debe de tener por lo menos 3 caracteres y este está mal porque debe tener máximo 45 caracteres. Damos clic en enviar y ahí están los dos errores. En el nombre nos dice que por lo menos debe tener 3 caracteres y en el apellido que debe tener máximo 45 caracteres. Así que, como ven, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta aquí, Brian, Gabriel? Si no hay dudas, levantamos la mano, por favor. Perfecto. Entonces bajamos la mano, por favor. Y ese va a ser el chiste
Cuando ya tengamos nuestra aplicación con XJS, vamos a ver cómo administrar esas excepciones de negocio y cómo presentarlas al usuario. Vamos a ver la ventaja que tiene Ajax también, para no tener que cambiarnos de página para poder procesar la información y después volver a la página donde estábamos y cosas por el estilo. Esto es un ejemplo muy sencillo que nos va a servir para entender mejor cómo funciona Ajax. Entonces vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a empezar vamos a terminar de ver las tecnologías que vamos a estar utilizando, todas las herramientas que hemos venido revisando. La última de ellas es MySQL. Vamos a aprender a trabajar con bases de datos en servidores MySQL, generando consultas básicas. Es decir, 4 sentencias en particular, que son el select, el insert, el update y el delete. Así que me gustaría saber si ya tienen instalado el MySQL Server en su máquina. Primero hay que instalar el server, que es de los links que les dejé en el curso. Por aquí hay un link que dice servidor de base de datos MySQL. Primero hay que instalar ese y después hay que instalar el sistema gráfico MySQL. El sistema gráfico no es indispensable, es solamente para que nos ayude a diseñar nuestras tablas, pero el sistema, el servidor sí es necesario. Entonces, ¿ustedes ya lo instalaron? ¿Ya lo instalaron, Brian? ¿Gabriel? Perfecto, Gabriel. Y Brian, ya lo instalamos en tu ambiente. Aquí lo único que hay que hacer es seleccionar la plataforma con la que estamos trabajando, ya sea Windows x86 a 32 bits, a 64. Ah, perfecto. Ok. Solamente hay que seleccionar el server que más se adapta a nuestras necesidades, dependiendo del sistema operativo con el que estemos trabajando, ya sea Linux o sea algún otro sistema operativo. Hay soporte para ellos. Una vez que esté instalado, ok, Brian, no te preocupes. Esperemos que los videos vayan quedando claros para que primero instalamos nuestro server y después instalamos nuestro sistema gráfico. El sistema gráfico llamado Workbench nos va a servir para hacer el diseño de nuestras tablas, y a mí me gusta mucho en particular porque a partir del diseño se puede crear el código, el script SQL para poder hacer la creación de tablas. Es decir, se puede hacer una sincronización de ese diagrama que hayamos hecho. También aquí tenemos que seleccionar la plataforma con la que trabajamos y de esa manera obtenemos el instalarle correspondiente. Ese entorno de desarrollo gráfico para MySQL, ¿ya lo tienes instalado, Gabriel? Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar con la creación de tablas y la creación de bases de datos para generar nuestras primeras consultas. Y vamos a crear nuestra primera tabla, que es para la tabla persona, para nuestro objeto de tipo persona, para que podamos ir creando ya objetos de esa clase. Primero los vamos a crear desde código SQL y posteriormente los vamos a crear utilizando ya la aplicación web, ¿sale? Así que vamos a introducirnos al mundo de MySQL. Voy a abrir mi entorno gráfico de desarrollo, que es el Workbench, y ese entorno es como todo en uno. En las últimas versiones del Workbench ya se han integrado muchas
funcionalidades que podemos ir haciendo con nuestra base de datos, que ahorita vamos a ir revisando más o menos cada una de ellas, y posteriormente vamos a adentrarnos en algunas de ellas, mucho más que en otras. Ahí me parece que ya están viendo mi entorno de MySQL, mi entorno gráfico. ¿Y qué es lo que tenemos de pantalla inicial? Tenemos tres secciones. Una para SQL Development, que es una consola de SQL donde podemos ejecutar comandos en lenguaje SQL. El Data Modeling, que es donde podemos hacer nuestros diagramas de bases de datos y posteriormente podemos sincronizarlos con nuestro servidor de base de datos. Es decir, que nuestros dibujitos en esta sección podemos sincronizarlos y hacer la base de datos real dentro del servidor. Ajá. Incluso podemos hacer ingeniería en reversa. Desde una base de datos que ya existe, podemos obtener las tablas con las que cuenta y hacer el diagrama de base de datos. Si tuviéramos un diagrama ya liberado, por ejemplo, en un ambiente productivo o en desarrollo, y queremos cambiar un campo en la base de datos, únicamente podríamos cambiarlo en el Data Modeling y hacer la sincronización para que ese cambio se refleje también en el servidor de base de datos. ¿Sale? Entonces es una opción muy útil. Y el Server Administration, que es donde tenemos las actividades de administración de los servidores, que es básicamente ver el performance del servidor, cómo se está comportando, si hay lentitudes. Tenemos las opciones de creación y eliminar usuarios, con todo y permisos, asignación de permisos, asignación de roles de usuario. Esas opciones de administración las vamos a tener en la sección de administración. Así que vamos a crear primero nuestra base de datos, una base de datos en blanco, para que podamos posteriormente hacer un diagrama y sincronizarlo con esa base de datos para crear nuestras primeras tablas. No sé si creo que vale la pena comentar primero que una base de datos no es más que una colección de objetos que nos van a ayudar a administrar nuestra información de una manera más simple. Esto viene a reemplazar a lo que antes se utilizaba con archivos, en donde las búsquedas secuenciales eran muy costosas para los sistemas y se optó por un sistema relacional, un sistema entidad-relación, para poder ir relacionando las entidades que vayamos manejando en nuestro sistema. Así que vamos a crear primero nuestra base de datos y aquí en la parte de SQL Development vamos a tener las diferentes conexiones hacia diferentes servidores. Desde ese mismo entorno de desarrollo podemos ir administrando varios servidores. Podemos tener una base de datos de desarrollo, otra productiva, cualquier servidor de MySQL se puede administrar desde esta consola gráfica. Obviamente esa versión debe de ser, creo que mayor a la versión 5. A partir de la versión 5, si el servidor es versión 5, nos podemos conectar y explotar la información o administrarla desde esta consola gráfica. Así que vamos a hacer una conexión nueva. Esto recuerden que es ya teniendo instalado nuestro server en localhost, es decir, en la máquina local. Y vamos a hacer, aquí le podemos dar un nombre de conexión para que posteriormente nos las liste aquí y recordemos hacia dónde nos estamos conectando. Aquí podemos ponerle mi máquina local y tenemos diferentes protocolos de conexión. El más usado es el TCP/IP y esto va a depender de la infraestructura de su red. Vamos a seleccionar TCP/IP y después vienen las características o la información de conexión hacia nuestro recurso. En este caso necesitamos de un host que va a ser localhost 127.0.0.1
el puerto por default con el que funciona MySQL, y este lo configuran al instalar el servidor de MySQL, o en su caso lo tendría que proporcionar el administrador de la base de datos a la que pretenden conectarse. Así que vamos a dejarle en este caso el 3306, y el username, que también lo configuran cuando instalan su servidor, o bien un usuario que haya sido creado por el administrador de base de datos. En este caso vamos a utilizar el root, y puede ser que el password no lo proporcionan aquí, ese lo proporcionan cuando ven test connection o el OK, para comprobar la conexión a ese servidor. Por seguridad no lo ponen un campo en esta parte. Y por último, el default schema. El esquema es aquí una base de datos. Si se quieren conectar a un servidor de base de datos, este servidor puede ser que tenga varias bases de datos. Entonces aquí le pueden poner el esquema o la base de datos por default a la que van a entrar a trabajar. Así que vamos a dejarle únicamente así, sin default schema, y el password es el que ustedes configuraron en su conexión. Aquí nos indica que los parámetros de conexión son correctos, haciendo el test connection, y le damos un OK. Aquí quedó grabada mi conexión que hice, mi máquina local, y para conectarme únicamente tengo que dar doble clic para que me solicite el password, ahora sí, para conectarme a esa máquina o a ese servidor. Ahí está. Una vez que indico el password, que me parece ya ingresó al servidor, y lo que vemos son los esquemas que tenemos en ese servidor. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases de datos. Algunas de ellas ya vienen por sistema, vienen preinstaladas, digamos así, y ustedes pueden crear su propio esquema. ¿Cómo pueden crear su propio esquema? Dando clic derecho, Create Schema, y dan el nombre de su base de datos o de su esquema, y aquí le vamos a poner un website para crear nuestra base de datos de estos ejemplos que vamos a estar trabajando. Damos clic en Apply. Aquí nos muestra el comando SQL que va a ejecutar nuestro entorno gráfico, porque finalmente, aunque tenemos un entorno gráfico, al finalizar las instrucciones que nosotros le indiquemos las va a convertir en SQL. Aquí nos muestra el comando SQL y le damos Apply, únicamente para verificar que sí es lo que queremos hacer. Y en casi todos los wizards, en casi todas las herramientas gráficas, al terminar una sentencia nos va a indicar con un icono gráfico si se pudo o no se pudo realizar la acción que solicitamos. Pues aquí es muy sencillo ver que por medio de una palomita hemos hecho nuestra base de datos correctamente. Damos clic en Finish y damos clic en Close. En ese momento ya tenemos nuestra base de datos website creada, aunque todavía no tiene tablas. Aquí vamos a aprovechar para ver qué es de tipo tabla, que no son más que un conjunto de tuplas, es decir, un conjunto de registros compuestos por varios campos, por 2 o más campos, y cada uno de estos campos va a tener una característica en especial, es decir, un tipo de dato y una capacidad de almacenamiento. ¿Sale? Una tabla está compuesta por renglones y columnas. Eso es lo que podemos resumir para un objeto de tipo tabla. Una vista es la selección de... a ver, permítanme un segundito.
Ok, entonces estábamos comentando que una tabla es, que una vista es la selección de información de una tabla. Puede ser una partición por campos o por tuplas o registros. Esto es básicamente un select que se convierte como una tabla y ya no tenemos que hacer ninguna modificación al seleccionar sobre una tabla, sino que es como si estuviéramos ya, como si esa tabla existiera, como una tabla existente. Esa vista corresponde a la partición de una tabla real, a una tabla física. Quizá más adelante hablemos más sobre tablas y vistas, pero creo que un objeto de mayor relevancia son las rutinas. Podemos tener dos tipos de rutinas, que son los procedimientos y las funciones. Los procedimientos son, la única diferencia entre funciones y procedimientos es que las funciones regresan un valor y los procedimientos solamente son tareas bajo un mismo nombre, un conjunto de sentencias SQL bajo un mismo nombre que podemos invocar, pero no obtenemos un resultado de salida. Únicamente es un procedimiento. Y las funciones, básicamente lo mismo, un conjunto de sentencias eh, bajo un mismo nombre, pero que nos regresa un resultado. ¿Sale? Esos son los tres tipos de objetos que podemos guardar en una base de datos. Y vamos a crear primero nuestro primer tipo de objeto, que es una tabla. Pero lo vamos a hacer de manera gráfica, es decir, vamos a hacerlo desde el entorno de dibujo, del entorno de diseño, y después lo sincronizamos con nuestra tabla website para que sea un poco más representativo. Una vez creada nuestra base de datos llamada website, nos vamos nuevamente a nuestro home. Vean que en cada una de las pantallas que vamos accediendo desde nuestro sistema gráfico, siempre nos va a ir generando pestañas en la parte superior y una pestaña que nos lleva siempre al inicio va a ser la que tiene precisamente el icono de casita. Entonces vamos a ir a la casita y vamos a crear un modelo de tabla para poder sincronizarlo con nuestra tabla website que acabamos de hacer. Aquí tenemos cada modelo en un archivo. Generalmente se guardan en archivos MBW, es decir, archivos con extensión MBW. Y para hacer uno nuevo, aquí tenemos la opción Create New EER Model, es decir, crear un nuevo diagrama de entidad-relación o un nuevo modelo de entidad-relación. También podemos hacer la creación de un modelo desde una base de datos existente, la ingeniería en reversa, o también podemos utilizar un script SQL para poder crear nuestro modelo. Esas son las tres opciones que tenemos para poder crear un modelo: hacerlo desde cero o un modelo en blanco, hacerlo desde una base de datos existente o hacerlo desde un script de base de datos. O bien podemos tener un modelo que nos hayan pasado, el archivo MBW, y seleccionar la opción Open Existing EER Model, es decir, abrir un modelo existente. Lo que vamos a hacer es crear uno nuevo a partir de cero, un modelo en blanco, y vean cómo nos abre una nueva pestañita con las características de lo que estamos haciendo, que en este caso son modelos, un entorno gráfico de creación de tablas, y tenemos todavía la pestaña del SQL Editor. Tenemos aquí nuestro entorno de trabajo para ejecutar diversos queries, en donde podemos ver las salidas y otros resultados, y además tenemos la pestaña del modelo. Vamos a cambiar el nombre de nuestra base de datos. Esta es mi base de datos y al darle doble clic aparece en la parte inferior las características de ese objeto que seleccioné, que en este caso es la base de datos. En el name vamos a poner el nombre de mi base de datos, que es website. Sí hay una opción para llenar las tablas, ahorita vamos a ver, que pero es desde el SQL Editor, no desde el gráfico, desde el entorno de diseño, sino desde el entorno de trabajo SQL.
Ahorita vamos a poblar algunas tablas. Vamos a crear un nuevo diagrama seleccionando la opción Add Diagram, y ahí nos pone un entorno de dibujo, un entorno de diseño con cuadrícula para tener un mejor orden al momento de colocar los objetos en nuestra paleta de trabajo. Y del lado izquierdo tenemos algunas herramientas. Es la herramienta de tipo tabla, es decir, crear una nueva tabla es mediante este icono. Seleccionamos ese icono y posicionamos nuestra tabla en el entorno de trabajo. Ahí está nuestra tabla. Le pone un título por default que es Table 1, y para poder agregar campos y agregarle todas las características de mi tabla, voy a dar doble clic sobre ese icono que me agregó el Workbench, y en la parte inferior aparecen las características de mi tabla. Primero lo que vamos a modificar es el nombre, y le vamos a poner persona, que va a ser la tabla donde van a caer los registros que vamos a crear desde el front. Recuerden que nuestra clase persona solamente tiene nombre y apellido, así que vamos a agregar columnas, y según las reglas de normalización de bases de datos, sobre todo las relacionales, como primera forma normal o la primera característica de buena práctica que deben de tener nuestras tablas es que cada registro debe de identificarse de manera única, y esa identificación la vamos a hacer por medio de un campo que vamos a conocer como campo llave. De hecho, gráficamente el MySQL nos muestra una llavecita a la izquierda para ver cuál es el campo llave de esa tabla. Vamos a poner aquí el campo que se llame per ID. Este campo es el que nos va a identificar un registro de manera única, y por lo tanto no puede ser repetible en todos los registros de mi tabla. Es decir, no puedo tener dos personas con el mismo valor en este campo, que si es un valor entero, no podemos tener, por ejemplo, dos personas con un valor 1 al mismo tiempo. Así que eso es lo que nos da integridad en nuestra base de datos. Y como ya lo veíamos, el primer campo se refiere al nombre de ese campo, de la tabla. El siguiente campo es el tipo de dato que tenemos en ese campo, y tenemos muchos tipos de datos. Estos van a depender un poco también de la versión que estemos trabajando en MySQL, pero generalmente se refieren a datos de tipo varchar, que es de tipo string, datos de tipo numérico, como el int, el decimal, y datos de tipo fecha, como el de datetime, el timestamp o el date. Todos ellos se refieren a datos de tipo fecha, y los datos de tipo blog o blog, que son datos de tipo texto sin un límite en cuanto a tamaño. Es decir, podemos guardar aquí incluso la Biblia de tipo string sin tener la limitante de decirle cuántos caracteres específicamente debe de almacenar. Estos blogs se pueden utilizar para almacenar, por ejemplo, archivos completos de texto como Word o como Excel, y se guardan incluso los caracteres de control o de diseño, de vista, de estilo, mejor dicho, para que una vez al recuperarlos los puedan regenerar y no se pierda ningún carácter. Es más o menos para eso. Esa es la utilidad de este tipo de datos. Tenemos muchos más, pero la mayoría son subtipos de estos cuatro primeros, que son caracteres numéricos, fechas y de tipo texto o bilo, ¿sale? Entonces eso es lo recomendable, aunque ese campo llave puede ser cualquier tipo de dato. En los siguientes recuadros, en los siguientes checks, le vamos a ir indicando varias cosas a nuestro campo. El primero de ellos es PK, que es Primary Key. Si lo seleccionamos, ese campo va a formar parte de la llave primaria.
podemos identificar nuestro registro de manera única por medio de uno o más campos. Es decir, uno o más campos pueden ser parte de la llave primaria. Así que aquí vamos seleccionando si es llave primaria ese campo. NN es not null, significa que si este campo puede aceptar valores nulos, y dada la importancia que tiene la llave primaria, generalmente pues la llave primaria no debe de permitir nulos, porque es el campo que va a identificar a mi registro, ¿sale? Unique Index se refiere al modo en que vamos a ordenar este campo para para que la base de datos pueda hacer la búsqueda de un registro. Esto lo vamos a dejar también un poco de lado, puesto que no es todavía muy importante que lo manejemos, igual que el IN, el unsigned y el ZF, que son características del tipo de dato también, de cómo lo va a administrar la base de datos. El que sí nos va a interesar es el AI, que es el autoincremental. Esto nos va a servir para que la misma base de datos sea la que se encargue de generar cada vez el siguiente ID. Si no, de otra manera, o sea, el AI nos va a servir para que cada vez que se inserte un registro, se lleve un contador o una secuencia y nos vaya generando un número consecutivo. De esa manera, desde la aplicación no nos preocupamos por ver cuál es el último y asignarle el siguiente ID. Eso lo puede hacer la base de datos por nosotros y eso únicamente es seleccionando que este campo sea autoincremental. Es decir, que cada vez que inserte un registro en la tabla persona, este per ID va a llevar una secuencia que se va a ir incrementando cada vez que haya una inserción de manera automática. Eso ya no nos vamos a preocupar desde la aplicación, ¿sale? Después vamos a agregar otro campo que va a ser el per nom, que es el nombre de la persona, y eso va a ser de tipo varchar de 45. Está bien porque le pusimos que sea menor de 45 en nuestra regla de negocio, ¿no? Y eso es precisamente para cuidar nuestra base de datos, que no se exceda en el número de caracteres que se permite ingresar. Vamos a poner que ese dato de nombre no permita nulos. Estoy de acuerdo que todas las personas tienen un nombre. Y vamos a ingresar otro para el apellido. Y ese sí lo vamos a dejar. Bueno, también lo vamos a poner como no nulo. También va a almacenar hasta 45 caracteres. Y eso es todo. Ahí tengo mi tabla. El nombre de mi tabla es persona y esa tabla tiene tres campos, el per ID, el nombre y el apellido. Una vez que tengo mi diagrama, aquí puedo obtener más tablas y de hecho vamos a ir agregando más tablas ya para la generación de la agenda, que es nuestro objetivo final de este curso. Pero mientras vamos a aprender cómo una vez que tenemos nuestra tabla en nuestro diagrama, la sincronizamos a nuestra base de datos y se ve reflejada ya esa tabla en la base de datos. Damos clic en guardar primero, vamos a guardar nuestro modelo, vamos a ponerlo en proyectos, cursos, PHP, ejemplos. Aquí vamos a ponerle modelo persona. Aquí lo pueden guardar como un archivo de cualquier otra herramienta, de Word, Excel, solamente que la extensión va a ser MWG. Damos clic en Save y ya tenemos nuestro diagrama. Aquí podemos estar trabajando y afinando nuestro diagrama en cuanto a tipos de datos, campos de nuestras tablas. Aquí podemos ir trabajando este diagrama y una vez que tengamos listo nuestro diagrama, podemos dar clic en Database, Synchronize Model. Lo que va a hacer el Synchronize Model es que nos va a conectar a una base de datos en nuestro servidor, va a detectar lo que hay en nuestro modelo y lo que hay en nuestra base de datos y lo vamos a sincronizar. Es decir, que lo que no haya en nuestro diagrama lo va a poner en base de datos y viceversa. Así que podemos seleccionar una conexión de las que ya tenemos creadas, por ejemplo mi máquina local, o bien poner los datos de una conexión, de una conexión nueva, sin tenerla que guardar, una conexión ahí que de repente tengamos, ¿no?
o bien seleccionar una de las que ya tenemos guardada, que es lo más recomendable, y damos clic en Next. Aquí nos indican las actividades que va realizando el wizard. Primero se conecta al servidor de base de datos y obtiene la lista de esquemas o la lista de base de datos que se contienen en ese servidor al que nos conectamos. Aquí nos detecta que la base de datos con la que coincidimos en cuanto al diagrama es la tabla website o la base de datos website, y la base de datos en nuestro servidor se llama website, por eso lo detectó automáticamente. Así que damos clic en Next, porque esa es la base de datos con la que nos queremos sincronizar. Y ahora va a traer los cambios o lo que tenemos en nuestro diagrama que no hay en nuestra base de datos. Aquí están los cambios que detectó. Del lado izquierdo tenemos el modelo, del lado derecho tenemos la base de datos. Aquí, por ejemplo, dice que nuestro modelo tiene una tabla que se llama persona, pero que en nuestro servidor no existe esa tabla persona. La flecha está indicando que lo que va a hacer la sincronización es crear la tabla persona en nuestro source, en nuestro servidor de base de datos. Si quisiéramos hacer la operación contraria, podemos seleccionar ese movimiento y decir Update Model. Y en ese caso la flecha cambia de dirección y quiere decir que de no haber nada va a afectar a persona, quiere decir que va a eliminar la tabla persona, pero no es lo que queremos. O bien podemos decir que este cambio quizá no lo tengamos listo todavía, quizá la tabla persona todavía no la tengamos al 100% como para pasarla al servidor, le decimos que ese movimiento lo ignore, y entonces no va a hacer nada con esta tabla persona. Aquí el objetivo es crear la tabla persona en nuestro servidor, así que le vamos a hacer un update source y la flecha está de izquierda a derecha, es decir, vamos a llevar la tabla persona hacia nuestro servidor. Damos clic en Next y aquí está el script que va a ejecutar nuevamente. Todo este script SQL es lo que corresponde a las actividades que hicimos mediante el wizard. Damos a Execute. Y siempre hay que verificar que ninguno de los checks tenga un tachecito porque indicaría que hay un problema. Una vez que vemos que hay palomita en ambos, damos clic en Close. Aquí ya terminamos la sincronización. En teoría ya deberíamos de tener nuestra tabla persona en nuestra base de datos. Así que nos vamos al SQL Developer. Seleccionamos la base de datos website y vamos a dar clic derecho para seleccionar la opción Refresh, porque hay que refrescar los cambios, ¿no? Damos clic en Refresh y aquí en Tables ya se agregó mi tabla persona. ¿Sale? Así que esa es la forma en la que vamos a estar trabajando. Hoy la que yo recomiendo mucho porque podemos tener nuestro modelo y podemos estar haciendo actualizaciones y al final hacemos una sincronización para poder tener mayor control desde nuestros modelos y nuestras tablas de base de datos. Vamos a dejar el tema hasta aquí. La siguiente sesión vamos a estar trabajando con consultas sobre esta tabla que acabamos de generar. Vamos a ingresar algunos registros y vamos a trabajar con las sentencias básicas del lenguaje estructurado de consultas, que es el SQL, Structured Query Language. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o alguna duda, Brian o Gabriel. No sé si tengan alguna duda. Si no hay dudas, levantamos la mano, por favor. Correcto. Ok, entonces, muy bien. Nos vemos la próxima sesión. Vamos a trabajar entonces con Select, Update, Delete e Insert para poder manipular información de nuestra tabla. Y finalmente, para concluir con este tema de base de datos con MySQL, vamos a crear Store Procedures para poderlos invocar a través de nuestro PHP. Una vez que terminemos de ver esta herramienta que es MySQL, vamos a empezar a integrar ya todas las tecnologías que hemos visto
y con ello integrar también los frameworks que tenemos que trabajar, que es Doctrine y XJS. ¿Sale? Mientras tanto, creo que estamos listos para irnos a descansar y nos vemos la siguiente